Lo acaba de poner en su cuenta de Twitter, por cierto, pues este avance que ha mostrado y que se ha sentido en Querétaro. Ojalá que sea de esa manera para ir ya aplacando esta situación del COVID-19 en nuestro estado, específicamente en los 18 municipios. Las 8 de la mañana con 10 minutos. Bueno, este fin de semana también conocimos diferentes temas que tienen que ver justamente con las organizaciones sociales, organizaciones no gubernamentales que tienen que ver con una lucha del orgullo LGBTI+, el orgullo, legalidad y paz, que pues este fin de semana también se vivió en la Ciudad de México, en otras ciudades también de la República Mexicana, y se sumaron a las actividades conmemorativas justamente de esta pues una marcha digital, es una marcha pues que se vio de lo que tiene que ver justamente con el orgullo lésbico, gay, bisexual, transgénero, transexual, intersexual en nuestro país, y que se vivió de diferentes maneras en diferentes espacios públicos. Está en la línea telefónica, agradezco y aprecio mucho y muy amable además a Aline Escalante por tomarnos la llamada para hablar justamente de lo que puede significar esta situación. Incluso decían ellos, alerta por nuestros derechos, no al retroceso, no al odio, no a la discriminación. Mi querida Aline, te saludo con mucho gusto, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por tomarnos la llamada. ¿Cómo se ve este panorama, este esquema, este escenario real de lo que tiene que ver justamente con esta lucha que persiguen justamente las organizaciones no gubernamentales LGBTI+, en el estado, desde perspectiva específicamente del estado de Querétaro, mi querida Aline Escalante? Claro que sí, pues la lucha LGBTIQ+ en el estado de Querétaro es muy importante, recordando, primero que nada, que somos cuna de la Constitución, que las leyes se gestaron aquí y que, por lo tanto, cualquier estado, pero sobre todo Querétaro, debe de ser garante de derechos humanos para todas las personas. Sí. Hacer valer, por principio, el artículo 1 constitucional, el cual no se ha hecho valer, no hay garantía de derechos humanos en el estado para grupos de alta prioridad. Entre ellos, la población LGBT. Ha habido grandes retrocesos institucionales en materia de la defensa de los derechos, de las leyes que ya son ley, que sí, ya hay sentencias de la Suprema Corte de Justicia, y que en Querétaro, por lo tanto, siguen siendo las leyes violatorias de derechos humanos e inconstitucionales. Se ha generado un discurso de odio, se ha generado un discurso discriminatorio, un discurso, bien señalabas, Aline Escalante, violatorio de los derechos humanos básicos, fundamentales de cualquier persona. Sí, por supuesto. Los mensajes de odio se han generado por parte de algunos diputados antiderechos, quitaderechos, les diría yo. Sí, sí. Porque el odio es real. Cuando las poblaciones que no están dentro de la misma no lo viven y no lo sienten, tal vez sea invisible para ellos. Desde CAIFAG, que es el Centro de Atención Integral a Familias de Adolescentes y Jóvenes LGBT, vamos también empujando que no haya ideología del odio. Uh-huh. Es el nuevo apartheid del siglo XXI. Las madres como yo, que no somos más que madres de familia mexicanas, que tenemos hijos de la comunidad LGBT, vivimos en nuestras familias, sí. Y a través de nuestras familias este odio. Cada que un servidor público antiderecho retrocede alguno de los derechos que ya se han ganado constitucionalmente, pero sobre todo cuando emiten estos mensajes de odio, ya sea a través de sus redes sociales, ya sea a través de una conferencia, en sus plataformas, en su andar como servidores públicos, lo resienten nuestros hijos. Crece, incrementa la violación a sus derechos, incrementa la violencia hacia ellos y también hacia nuestras familias. Sí, claro. Es decir, el odio real, y nosotros los vivimos todos los días.
Oye, Aline Escalante, tú eres presidenta, hablabas de CAIFAG, justamente esta asociación civil, este centro de atención integral a familias de adolescentes y jóvenes LGBT. Es una organización social de ciudadanos, no gubernamental, pero que obviamente tiene una serie de principios básicos y fundamentales que se deben seguir y se deben mantener. ¿Cómo se van desarrollando a propósito de esta discriminación, a propósito de este odio que de repente se genera, incluso también a través de los medios de comunicación y de las redes sociales, para ir integrando, para ir conformando, para hacer un trabajo puntual, incluso frente a la misma sociedad, mi querida Aline Escalante? Sí, mira, se desarrolla en dos formas. Al interior de la asociación, llegan los padres y las madres, los hermanos, las familias completas, ante la revelación de la orientación sexual, sobre todo de nuestros hijos, porque es un proceso que tenemos que pasar. Los padres llegan con mucho miedo y la intención es hablar entre todos, saber que no están solos, que no son los únicos que atravesamos por este proceso, y ahí hacer bloques para contener el odio afuera. Si los padres rechazan a sus hijos, los mandan o al suicidio o a las calles, las drogas, el alcohol y la prostitución, y esto es lo que hemos visto en la asociación, es que a lo que llega que un padre rechace a su hijo y lo expulse, o sea, viva este primer sistema expulsor que es el de la familia, que es cuando la familia rechaza, va a rechazar todo mundo, es justamente porque tienen miedo por los mensajes de odio. Es lo que ellos nos dicen, es que tal persona dice esto, tal institución dice aquello, hay servidores públicos que dicen que no está bien, hay otros que dicen que ni siquiera son capaces o no deberían de donar sangre. Es decir, todos estos mensajes aumentan el miedo que los padres tienen, porque el miedo a que nuestros hijos sean lastimados, golpeados, vejados, discriminados e incluso asesinados, ese miedo no se nos va a quitar nunca, a menos que exista una sociedad y que existan instituciones que realmente garanticen los derechos humanos de nuestros hijos. Claro. Entonces, este odio lo vivimos y la primer consecuencia es este miedo con los que los padres llegan. Pues, al interior se trabaja este taller, que es un proceso de duelo que tenemos que vivir, porque es muy difícil para nosotros, porque es algo que no esperamos. Y no esperamos también por prejuicios, por dogmas y por odio. Sí, claro. Que entonces sería respeto a los derechos humanos, respeto, inclusión, obviamente, lograr que se vayan erradicando esas actitudes que ya han señalado a través de SOS Discriminación en Querétaro, entre otras cosas, por ejemplo, la lucha contra la misoginia, contra el machismo y cualquier otra forma de discriminación o de violencia que de repente socialmente parece muy común o muy normal, mi querida Aline Escalante. Parece común, se ha normalizado la violencia hacia la comunidad LGBT, justamente, y entonces al exterior vamos empujando estas políticas públicas y vamos exigiendo de madre a madre, aquí es importante el poder que tenemos las familias de coincidir. Habrá muchas diferencias, pero cualquier madre mexicana desea lo mejor para sus hijos, y lo que vamos empujando es: nosotros respetamos a tus hijos, respeten a los nuestros, porque y si vivimos como nuestros hijos, los que son heterosexuales, tienen la plena garantía de sus derechos, como por ejemplo el matrimonio igualitario. A ellos nadie los ofende, les grita o los corren de algún lugar público por ser heterosexuales, por ir de la mano con su pareja, y a nuestros hijos LGBT sí. O sea, nosotros vivimos justamente esta parte en cómo ante la sociedad y ante las instituciones tenemos hijos de primera e hijos de segunda. Sí. Oye, finalmente agradecerte, mi querida Aline Escalante, pero estamos ante el COVID-19, es una pandemia, una serie de situaciones que tienen que ver con la atención médica, sanitaria, etcétera. ¿Se agrega una nueva forma, una forma adicional de discriminación también para las personas LGBT, por lo menos aquí en el estado de Querétaro? ¿Qué balance podrías hacer o qué podrías decir al respecto, Aline? Sí, hablando del odio,
Justamente estamos viendo que cuando estas estructuras crujieron por esta pandemia, hay más violencia al interior de las familias. Como CAIFAG y parte del Frente Queretano, estamos trabajando en el Parque Alcanfores en un proyecto en donde estamos albergando a personas en situación de calle. Sí. Y en esta gran diversidad, porque la diversidad es muy rica, ha llegado gente de la calle, gente expulsada ya de sus hogares por violencia familiar. Sí. Y también ha llegado población LGBT que ha sido expulsada de su casa por razones de odio, porque destaparon su orientación sexual. Te hablo de adolescentes que han llegado aquí, de la comunidad LGBT, y que en plena pandemia fueron echados de su casa. Claro, un tema, es una realidad social que no podemos tampoco soslayar y que tenemos que atender también con una nueva forma de poder conocer pues estas realidades y sobre todo pues estos nuevos esquemas. Veía yo dentro de estas expresiones, finalmente, mi querida Aline Escalante, un padre de familia que decía: gracias, jóvenes, por gritar lo que tus padres y yo callamos por miedo a lo que dijeran, pues me imagino lo que pensaran o lo que pudieran señalar en un momento determinado los demás. Aline Escalante, algo que quisieras agregar finalmente, y agradecerte a ti, y pues en esta misma representación justamente pues esta posibilidad de platicar con la audiencia de Así Sucede Querétaro, mi querida Aline. Sí, muchas gracias. Pues decirle a la gente que abonemos a las coincidencias. Las coincidencias son que queremos todas las madres y padres de familia lo mejor para nuestros hijos, que anhelamos un estado en donde los derechos de nuestros hijos sean garantizados, y que no queremos sufrir más agresiones hacia nuestros hijos e hijas. Entonces habrá muchas diferencias, pero tenemos más que nunca, después de esto de la pandemia, o sea, en el mundo post-pandemia, unirnos, que el amor venza al odio y que tengamos todos los derechos, todas las familias. Aline Escalante, te mando un abrazo, un saludo y estamos al pendiente como siempre. Muchas gracias otra vez. Gracias por la entrevista, buenos días. Buenos días y muchas gracias. Ella es Aline Escalante Martínez, es presidenta de CAIFAG, Asociación Civil, es el Centro de Atención Integral a Familias de Adolescentes y Jóvenes LGBT aquí en el estado de Querétaro. Su opinión siempre la más importante. Son las 8:22 de la mañana, pausa y volvemos. Escuchas una transmisión en vivo desde Querétaro con Aurelio Peña. Así sucede con la fuerza de la verdad. Querétaro 24/7. 24 horas los 7 días de la semana de información y música. Querétaro 24/7. Sigue nuestras redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Querétaro 24/7. Querétaro 24/7. Estar en el Colegio Plenus es vivir cada día una nueva aventura. Siempre aprendo cosas nuevas y sobre todo me la paso increíble. He hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros. Aquí aprendemos en español, en inglés, el francés. También tenemos muchas opciones de actividades culturales y deportivas. El Colegio Plenus se ha vuelto mi segundo hogar. ¡Ven! ¡Te esperamos en el Colegio Plenus!